Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Intentamos desde estos programas descubrir quiénes somos realmente, pero hoy vamos a intentar recordar esos históricos que definen también nuestra forma de ser. Tenemos una historia marítima que no hemos sabido vender suficientemente. Me gustaría separar muchas gestas heroicas de las que nos precedieron, como la vuelta al mundo de la nao Victoria o el tráfico de productos españoles en el siglo XVII desde Acapulco, México, a Manila. Quiero separar estas gestas de otras experiencias marítimas con América que no comparto. En el 2010 se terminaron las pruebas del recién construido galeón Andalucía, que llega hasta la Expo de Shanghái, al pabellón de Andalucía y de España. Tenemos un vecino de nuestro pueblo, de Gelbe, Pedro Silva Calero, un gran amigo desde hace muchos años, que es arquitecto. Y él ha participado en la construcción de este galeón, que ha diseñado mi querido amigo y colaborador de Puerto Gelbe, Ignacio Fernández Vial. Pedro Silva además navegó en este galeón desde Shanghái a Sevilla, unas 20 y tantas mil millas. Él tiene muchas cosas que contar. Vamos a conocer los entresijos de esta aventura, así como conocer también sus impresiones que pueden ser muy importantes, pero de esto vamos a hablar dentro de un momento. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Pedro Silva Calero. Hola, Pedro. Buenas tardes. Encantado que estés aquí con nosotros. Igualmente, de revivir. Muchas veces has estado con nosotros. Sí, pero en la trastienda. Pero siempre has estado en la trastienda, porque quiero decirle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que nuestros programas de Confidencia en el Camarote durante un largo periodo de tiempo lo hicimos en un barco de Pedro que se llama Galbula 3. Galbula 3. Y en ese camarote de ese barco precisamente hacíamos nuestros programas y además eran muy interesantes, ¿verdad? Claro. Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que yo he anunciado anteriormente, pero antes quiero saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, desearles lógicamente que tengan un buen programa, igual que a nuestros oyentes y nuestros televidentes. Y Pedro, el tema es el que tú hayas venido de Shanghái a Sevilla en ese barco, por Dios, que tú has participado en su construcción y que la ha hecho, pues, es un diseño de nuestro amigo Ignacio Fernández Vial. Y bueno, y yo creo que es una aventura que hay que contarla, porque nosotros también necesitamos nuestro recuerdo para saber quién somos, porque al final vamos a terminar siendo norteamericanos o algo de eso, porque nada más que vemos películas norteamericanas y gestas norteamericanas y batallas que nos ganan los ingleses y después resulta que es mentira, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Entonces, estos programas tienen que servir para poner a punto los recuerdos, ¿no? Y yo creo que tú puedes decir muchas cosas de esa travesía tan gigantesca, ¿no? De Shanghái a Sevilla. Que duró 7 meses, casi, y pasamos por una cantidad de sitios, como resumo el recorrido. De Shanghái fuimos a Taiwán, que es la China, que es la China nacionalista. Allí estuvimos 2 semanas. De Taiwán fuimos a Hong Kong. En Hong Kong estuvimos 1 semana. El que quiso fue a Macao, que está cerca y enfrente. De Hong Kong volvimos a Filipinas. Digo volvimos porque hay que subir algo y bajar luego. Se pasa muy cerca de las islas de Okinawa y de las últimas islas del Japón donde se dieron las célebres batallas de la Segunda Guerra Mundial. No se ven, pero de noche se ve el resplandor de Okinawa, que recientemente han puesto una película sobre la célebre batalla de Okinawa. Y en Filipinas pues tuvimos 1 mes y medio en distintas islas. De Filipinas pasamos a Singapur, pasando por enfrente de Sumatra, de Borneo. Singapur es Malasia, está en la península de Malasia. En Singapur estuvimos, creo que fueron 2 semanas, estuvimos haciendo reparaciones en el barco. De Singapur
pasamos por el estrecho de Malaca y cogimos el Índico Oriental y paramos en Ceilán. Estuvimos en Ceilán, tuvimos lo menos 3 semanas, un sitio interesantísimo. De Ceilán fuimos a Djibouti, ya pasando por el Cuerno de África, por enfrente del Yemen, que no le deseo a nadie la travesía, porque tuvimos hasta que contratar asistencia, que nos costó una fortuna, los 13 días que tuvimos que pagarlo en libras, con lo cual eso que tú dices que el mundo se va por ver norteamericano, pues es verdad, si no norteamericano es inglés. A mí particularmente me ofendió muchísimo aquello de tener que pagar 24.000 euros en libras y en Londres, para que subieran al barco unos 3 Rambos, como lo decíamos nosotros, con ametralladoras, bombas de mano, y pusieron el barco como una atalaya. Y después entramos en Djibouti, estuvimos 2 días solamente para repostar, subimos por el canal de Suez, que es un mar tremendamente desagradable, vamos por el Mar Rojo y el canal de Suez. Sin embargo, llegamos a un sitio agradabilísimo, que es Port Said, ya a la salida del Mediterráneo. Por aquel entonces, después de 6 meses que llevábamos ya, la línea del Mediterráneo que se veía al final del puerto de Port Said nos parecía la tierra prometida. Es como ve la casa, ¿no? Es como ve la casa. Aquí ya se respiraba el europeísmo y el Mediterráneo, mejor decirlo. Enfrente, un poco antes, se ve el monte Sinaí, que a mí me causó una gran impresión ver el monte Sinaí, que se ve estupendamente desde el Mar Rojo. Después estuvimos en Estambul 3 semanas, que coincidimos con el Juan Sebastián Elcano, precisamente, con el buque escuela. Estambul es una ciudad esplendorosa. De hecho, yo no estaba bien con los turcos desde la batalla de Lepanto y ya me reconcilié con eso. Se dice todo. Llevaba 4 siglos enfadado con ellos, pero me reconcilié. Y de allí vinimos a Alicante porque teníamos que entrar en Cádiz y no era la fecha con el acontecimiento de la Pepa y eso. Tengo que decir que me recorrí, y ahora vuelvo otra vez a empezar desde el principio, que me recorrí todas las ciudades estas, desde Manila, Bohol, de Filipinas, Hong Kong, Estambul, en bicicleta, con este mismo pantalón, por eso lo traigo roto y sucio, porque alguna servidumbre tiene la bicicleta, pero la verdad que una capital como Estambul en bicicleta se disfruta, horrores, se disfruta de una forma esplendorosa, intensa. Y bueno, y ahora vuelvo otra vez al principio, como haciendo un recorrido para que sepan los espectadores por dónde estuvimos. El barco se hace como consecuencia de ser pabellón de Andalucía o parte integrante del pabellón de Andalucía en la feria, en la Expo de Shanghái. Se fabrica en Punta Umbría porque tenía que estar cerca, es un barco tremendamente grande, tiene 500 toneladas y pico, 56 metros de eslora, una reproducción exacta con el rigor histórico que Ignacio Fernández Vial, que va a clavar una puntilla en el barco y se lo prohíbe, porque ya las puntillas no existían como tales en aquel entonces, y tiene que tener el rigor histórico suficiente como para que ni un rincón, entre otras cosas porque teníamos que estar 1 mes y medio o 2 meses en Filipinas, y este galeón es la fiesta nacional de Filipinas, que allí el 12 de octubre, que fue cuando nosotros entramos en Manila, es la fiesta nacional de Filipinas, es el día del galeón, porque el galeón allí ha sido una institución. De hecho, cuando Filipinas era colonia nuestra, el contacto con la civilización y con la cultura y con la madre patria era a través del galeón que salía de Acapulco y llegaba a Manila. Se llamaba el Galeón de Manila, así se dice en español en Filipinas. Se habla muy poco español ya en Filipinas, solamente la gente pudiente, pero todo el mundo se llama Pepe Ramírez y José Pérez, aunque no hablen ya español. Aunque no hable español. Y bueno, y hay alguna tienda tan antigua que pone fotos Acevedo, que lo recuerdo perfectamente, Malina, fotos Acevedo, casa fundada, y luego entra uno allí que parece que te va a entrar en España y resulta que el tío te habla en inglés y se llama José Pérez. Cosas tremendamente, parece mentira que en 50 años que estuvieron los americanos borraran el español de una forma tan aplastante, pero bueno, lo van a borrar casi aquí, con eso os lo digo todo. Bueno, y se construye... Pero eso ha sucedido también en todas aquellas colonias que tenían los ingleses. Sí. Los ingleses no eran igual que nosotros, que se funden con los indígenas. No. Y la gente... Y curiosamente en Filipinas no hay ningún movimiento de constatación
el llamado nuestro imperio, como puede algo parecer en Sudamérica. En Filipinas nos quieren muchísimo, nos hicieron celebraciones esplendorosas en cada puerto que llegábamos, nos regalaban gasoil, nos pagaban los hoteles para la gente que no estaba de guardia, y la verdad que fue quitando el clima, que es como este, pero que de vez en cuando, como si ahora lloviera, pues es el clima de Filipinas, ¿no? Con agua caliente, como si ahora lloviera con agua caliente. Entonces, como os digo, se construye en Punta Umbría porque había que montar la voladura en Huelva, porque no podía salir por la barra de Punta Umbría, había que pasarlo por la ría y llevarlo a terminar en Huelva. ¿Y cómo intervengo yo en esto? Pues intervengo porque conozco a Ignacio Fernández Vial y a otros amigos comunes desde Punta Umbría, que cuando era chico veraneábamos, nos llevamos 40 años sin vernos y coincidimos justo meses antes de la fabricación del galeón. Yo me traslado a Punta Umbría y como arquitecto pues construyo una carpa inmensa porque el tiempo estaba absolutamente limitado y había que hacerlo en 9 meses. Hacer un barco de esto en 9 meses con el rigor histórico y reproducido absolutamente de los galeones antiguos, pues era un reto, con lo cual había que trabajar en 3 turnos, día, noche, mañana, lloviera o no lloviera. Y después pues tuve que ampliar la rampa del astillero, porque yo era un astillero para reparación y construcción de pesqueros, con lo cual el barco era de mayor envergadura y había que ampliar las vías. Nos tuvimos que meter casi en la ría y construir un muro de contención para cuando subiera la marea quedarnos en la rampa y no nos entorpeciera la fabricación. Bueno, y se bota y sale. Yo no me incorporo en aquel entonces porque yo volvía de las Islas Madeira con mi velero y estaba agotado, y me incorporo en Singapur y voy de aquí a Singapur, que es una noche interminable de avión, que a mí me han dado siempre miedo los aviones, y encima se pasa por el Polo Norte, o sea que hace uno así y dice uno, o sea que si esto se podrá aterrizar, pero si me escapo del avión, de lo que ahí he llevado, no me escapo por tranquilo que aterricemos. O sea que yo una noche con los pelos de punta, los pocos que me quedan, y nos encontramos en Singapur, no, en Shanghái. Y bueno, y a los 4 o 5 días pues ya salimos de Shanghái. El viaje para allá fue un poco rápido, pues se echó 2 meses. ¿Eso por qué? ¿Por los vientos, Pedro? No, bueno, pues porque todavía no estaban los últimos papeles, así diría yo, por firma de los sponsors, porque el galeón costó pues del orden de 1.200 millones de pesetas, o sea, 7 millones de euros, y eso pues lo financió la Fundación Nao Victoria, lo sponsorizó Leche Pascual, la Cruz del Campo. De hecho, el galeón se botó, en vez de una botella de champán, pues con una botella que se fabricó especialmente de la Cruz del Campo especial para botar el galeón. Está muy bien, eso de una cosa curiosa, una cosa curiosa. Y de camino se reproducía la gesta de nuestras navegaciones, que como a pesar de la historia, la esplendorosa historia que tenemos de navegación, los españoles no la conocemos, porque nuestro querido catedrático de la Universidad de Madrid, que ya murió, Claudio Sánchez Albornoz, decía que parte de la culpa de que los españoles hubiéramos perdido tan pronto el imperio era nuestra escasa afición que teníamos a la navegación. Tanto es así que habíamos decantado la palabra embarcarse como peyorativa. Ese tío se ha embarcado en un negocio, se ha embarcado en una cosa negativa. En una cosa negativa, pero a pesar de eso tenemos una historia, como haber dado la primera vuelta al mundo, haber atravesado el estrecho de Magallanes, que los barcos de guerra ahora actualmente preparados cuesta trabajo atravesarlo, que en aquel entonces fue una proeza espantosa. Un estrecho que ya está limitando, que la mitad de los meses del año está lleno de hielo, de vientos, pues eso los cruzaron la primera vuelta al mundo que se dio por ahí, que fue en la expedición esta de Magallanes, que murió precisamente en Filipinas, allí en las guerras que se hicieron con los nativos, pues murió Magallanes, y volvieron los 18 estos marinos que conocemos, volvieron precisamente a Sevilla. Entonces, pues de todo este periplo, como impresión así, lógicamente tremendamente subjetiva, pues las Filipinas y Ceilán, porque el mundo oriental como chino lo hemos conocido superficialmente en Shanghái y en Japón y en Hong Kong. Y la verdad, aquí tenemos fama de que desde el extranjero
que todo el mundo conoce la guitarra y baila flamenco, y de aquí la impresión que tenemos de allí es que todo el mundo es budista y todo el mundo está haciendo el tai chi, y no, son una gente que ellos un tenderete, un inmenso tenderete, desde una punta hasta otra. Pedro, sí. Tenemos que detener un momento el programa, las cosas de técnica, pero volvemos en sí, yo esto me lo sé, no hace falta. Bien. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Pedro Silva. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va el programa? ¿Te encuentras bien? Pues sí, y vamos, yo estaba ahora mismo en Filipinas. En Filipinas. No. Es que me interesa mucho de Filipinas, que voy a tomar nota yo antes de Filipinas, para preguntar precisamente algo que tú hayas empezado a decir, que allí los españoles tenemos un prestigio y tenemos vamos, que nos estiman, a pesar de que aquella haya sido que normalmente una colonia nuestra. Al colonizador no se le suele estimar. Exactamente. Pues en Filipinas no ha sido una impresión mía, sino que de todos. No sabíamos dónde íbamos a ir invitados. Perdona, pero ellos sabían que el barco llegaba, ¿fue alguien a recibir o no? Bueno, nosotros creo que han sido 5 puertos que hemos estado en Manila, hemos estado 3 semanas creo, y bueno, allí hasta la presidenta vino en Manila a un recibimiento con desayuno, con cochinillos y las mesas puestas, y la presidenta y un grupo que a mí me recordaba el grupo de danza de la sección femenina, pero vamos, a estilo de los de allí, con los tambores y bailando y así en todos los puertos. Un cariño exuberante, porque nosotros llegamos, como creo que he dicho, el 12 de octubre, que es el Día del Galeón, y está en todas las ciudades de Día del Galeón. Así que no es del Galeón sino del Galeón que hacía general, porque claro, aquel trabajo, ¿no? El Galeón nos ha aclarado que lo que de aquí iba a Filipinas, tanto no se hacía, porque entonces el estrecho de Suez no existía, no se hacía bordeando África, se iba de aquí a México. Se bajaban las personas a los carruajes, a las mulas, y el material, la seda, todo lo que iba de España, lo atravesaban en mulas el estrecho por México, el estrecho de lo que ahora es el canal de Suez, pero un poco más al norte, que es más ancho. Bueno, unas dificultades impresionantes. Llegaban a Acapulco, que está en la costa del Pacífico, y de ahí salía el galeón, que echaba 27 o 28 días o 30, dependiendo, porque ahí los vientos dominantes son hacia Filipinas. Y bueno, y salían pues prácticamente cada mes uno. De hecho, estos galeones se empezaron fabricando en España, se hizo el molde, por así decirlo, pero luego están todos fabricados en Acapulco, porque lo lógico era que no tuvieran que dar la vuelta por América, sino que se fabricaban en Acapulco. Y bueno, el problema era la vuelta, que la vuelta a los vientos ya eran totalmente contrarios y tenían que subir hasta el Japón, tenían que subir resbalando por la costa china, subir al Japón, y tenían que llegar casi hasta la península esta rusa que andan siempre, no me acuerdo, Kamchatka, exactamente. Y dar la vuelta por la costa casi por Alaska y volver resbalando por San Francisco y volver de nuevo, con lo cual la vuelta eran 6 meses. Tuvo su interés esa historia porque en Japón hay una serie de televisión, o la hubo, que se llamaba Shogun, interesantísima, que de forma tangencial trata esto, porque el Real de Castilla fue de curso legal en la costa china y en el Japón. Lo introdujeron los jesuitas y tuvieron unas colonias importantes los jesuitas, y aquello era entonces un marasmo de pequeños reinos y de pequeños gerifaltes, y entonces el principal de los jesuitas, que nunca me acuerdo cómo se llama, el general tenía tanta importancia como cualquier reyesuelo de los que en el Japón había. Y bueno, y allí se hizo muchísimo comercio ya de vuelta, porque claro, los galeones llevaban las cosas a Filipinas. De hecho, los mantones, eso que dice, el mantón de Manila, se tejían en México, pero se estampaban en Filipinas con las especias y los colorines y las plantas exóticas que tienen unos jugos tan vistosos, pues, y luego venían ya y decían los mantones de Manila, porque venían de Manila, pero estaban fabricados en Acapulco y lo iban a teñir a Manila.
Así que todas estas historias son curiosísimas y bueno, y dejamos allí una impronta. ¿No has dicho si pasaron ustedes por territorio israelí o no? Bueno, pero eso yo no pasé, eso fue a la ida, ¿no? Que hubo que hacer una escala técnica en Haifa hasta que se arreglaban los papeles, porque cualquier papel es dinero y en Haifa ¿Y pues esa no. gente también trajeron la banda de música para tocar? No, porque allí había que, hasta que no averiguaban, según me contaron los compañeros, hasta que no averiguaban quién era cada uno, quién no era, si la expedición era verdad, si no era verdad, lógicamente, pues tienen muchas precauciones. Pero bueno, la metralleta. Echaron 15 días que algunos de la expedición fueron a Israel y en fin, se divirtieron porque aquello es un oasis comparado con lo que hay alrededor, que no hay más que tiro. Y bueno, y la ida pues, pero la ida fue muy rápida. Tuvieron una avería en el Mar Rojo, tuvieron que subir hasta Somalia, creo que, o bajar hasta Somalia y volverse, porque tuvieron una avería, la tuvieron que arreglar. Y la ida lo pasaron creo que mal, por las averías y por el acomodo de la tripulación. La tripulación estaba compuesta por 23, 24, 27, fundamentalmente de muchachos que no llegaba ninguno a los 35 años, y muchachas, iban algunas mujeres. Un primer capitán, que era militar, bueno, y era y es, de aviación de la Marina, un señor Paco de la Cruz, de 56 años, un segundo capitán, Fernández Murube, sobrino de Ignacio Fernández Vial, y luego ningún profesional más, porque la verdad es que era un barco de vela, y había que tirar del la cabo. tripulación era toda de gente universitaria, tanto los masculinos como los femeninos, y allí pues había desde ingenieros de telecomunicación que se encargaban del radar, a ingenieros industriales que se encargaban de las máquinas y de la depuradora propia del barco, o sea que el barco estaba asistido. Lo que pasa es que como gastaba 1.600, 1.700 euros al día de gasoil, pues cuanto que el viento venía mínimamente favorable, ya estaban tocando un pito, maniobra de vela, estuviéramos todos durmiendo, fuera la hora que fuera, y subí una vela de ese barco, hacía falta 13 personas, porque costaba trabajo, vamos, y si hacía viento que había que estar pendiente, pues hacía falta las 20 personas. Pedro, y la vida en un cascarón de nuez como ese, que va por esa mar que es tan tremenda, ¿cómo la relación es inalterable o la relación entra en conflicto? O bueno, como en todas, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque son muchos días, ¿no? Como en todas comunidades humanas y estrechas y de estrecha relación, los conflictos empiezan a apuntar cuando las travesías son largas. Es decir, nosotros la más larga que hemos hecho creo que fue desde Ceilán, o sea, la actual Sri Lanka, hasta Djibouti, que ya está metido el empiezo que fueron 13 o 14 días, y ya empezaba la vida a hacerse un poco dificultosa en los aspectos de relación, porque, bueno, 23 o 24 personas, pues, aunque era un ambiente casi militar, porque había que hacer guardias, y los guardias se constituían por grupos de 6 personas, y te tocaba lo mismo, te tocaba de noche que de día durante 4 horas, y las guardias eran, yo creo que la válvula de escape de la relación, en vez de ser relación con 24, el barco lleno de personas todos los días, pues cuando se reducía a 6 personas y los demás estaban durmiendo en sus cosas, otro escribiendo un libro, otro haciendo fotos, pues la válvula de escape funcionaba perfectamente, y creo que si no hubiera habido guardia, pues más de un conflicto se hubiera producido. El que está de guardia no es uno solo, ¿no? 6 personas. Ah, porque claro, el barco lo tendrá que llevar. Entre esas 6 personas nos teníamos que encargar, cuando me tocaba a mí, y con otros 5, entre esas personas pues ya cada uno tenía su especialidad. Uno se encargaba de los motores, otro del radar, otro de seguir rumbo en los mapas, otro de estar pendiente de lo que sea, y entre esas mismas guardias pues había turnos, porque lógicamente, poniendo un ejemplo del Índico, que fue la navegación con los problemas de los piratas, pues ya había que estar en proa 2 personas, otras 2 personas en proa, con las linternas, con las ametralladoras de los tíos estos que estaban asistiéndonos, y ya era un poquito más delicado, pero claro, 4 horas mirando al horizonte de noche, puede uno ver hasta piratas aunque no los haya, entonces, introduce una tensión, con lo cual incluso en las propias guardias nos turnábamos de sitio. Ahora, pues ponte tú con el timón o con el pendiente de rumbo, y que yo me pongo con el tío de la ametralladora
detrás o delante, vamos, en proa o en popa, lógicamente conectados con radio, y cualquier eventualidad había que comunicarla al puente, en fin, pero aparte de eso, yo entiendo que la vida fuera un poco más difícil para mí porque al que menos le llevaba otros 35 años, o al que más. Y claro, pues la convivencia de una persona de 35 años con una de 65, 60 y más, yo tenía ya 68, no es la verdad un camino de rosas tantos días comiendo, porque no he dicho que las 6 horas de guardia, si te toca la guardia del desayuno y el despertar, pues tiene que despertar la gente, hay que tener las mesas preparadas para el desayuno, los fuegos encendidos, y si te toca recoger platos, pues la guardia es la que recoge los platos, porque el que come pone su plato en el fregadero, lo enjuaga y allí se queda para la guardia, los 6 de guardia, que se quedan nada más que uno a cargo del barco, y los 5 restantes pues a limpiar platos y a fregar las mesas, poner la boca abajo y boca arriba, y bueno, aquello no era un comedor en forma, porque el rigor histórico del barco imponía que cuando la mar se mueve, el agua le pasaba a uno por los pies, tenía que hacer así para no mojarse mientras que se comía, porque estaba en la cubierta, y con los invernales que tienen los barcos, pues no nos cogió un par de veces, desde Hong Kong a Manila, nos cogió una noche y un día de temporada que volaban los cajones y se destrozaron los muebles del salón de almirante, que le decíamos nosotros, unas mesas de época preciosas que iban, las mesas se cizallaron y empezaron a cortar las patas de la silla, y pues, se formó una, que para qué, pero bueno, aparte de eso, lo más incordioso de la navegación fue el Mar de las Chinas. El Mar de las Chinas, que lo que va desde Shanghái hasta Okinawa y el norte de Japón, el sur de Japón y el norte de Taiwán, es un mar poco profundo, inmenso como el Mediterráneo, pero en ningún punto tiene más de 100 metros, con lo cual es un mar muy cálido, lleno de juncos, de esta gente que tienen los niños en los juncos y pescan y viven, y parece que no le importa su pellejo, porque pasan por en medio de los petroleros, que es un mar lleno de petroleros y de grandes barcos, y de noche no sabe uno cómo no se va por loco, entre otras cosas por los juncos, porque lo mismo van calentando pescado, y hay que andar así, y es una temeridad andar por ese mar, aparte de que es muy desagradable, y un color terroso, parece el Guadalquivir cuando viene el agua de arriba. Un mar tremendamente desagradable, en contraposición con el Índico, que es un mar verde, y con un fresco impresionante, y hay mucha diferencia. Parece que todos los mares son iguales, pero no lo son, ¿eh? Bueno, y no hablemos del Mediterráneo. No hablemos del Mediterráneo, que eso es un oasis de azul y de los mares. Lo que a mí me impresionó fue el color del mar Egeo. El mar Egeo tiene un color turquesa, pero un turquesa que hipnotiza. No puede uno apartar los ojos del color que tiene el mar. Algo impresionante, pero es que no se puede explicar. La transparencia, y como esa transparencia, incluso con esa transparencia, el mar tiene ese color. Y el Egeo, en fin, que el Mediterráneo por algo es la cuna de la civilización, y se nota viajando en ese viaje, que tenemos mucho que decir. Pedro, una cosa pequeñita, ¿la disciplina que hay en el barco tiene algo que ver con la disciplina de cuando el barco hacía su trabajo de transporte de México? No, porque no comprende uno, leyendo la historia del galeón, cómo en un barco que 23 personas o 27 casi nos estorbamos, iban 270 personas. Más mulos y más gallinas y más lo que llevaran, o sea que el que buscaba un rincón donde meter la cabeza y dormir, pues ya estaba aviado para todo el viaje. Había triunfado, o sea, 270 personas, no, ¡qué barbaridad! Tendría que ser algo espantoso. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que nosotros estamos acostumbrados al confort de la vida actual, que aquella gente, entre morirse criando cochinos en Extremadura, a irse allí a ver qué pasaba, pues... pero Pedro, vamos a hacer un pequeño paro en el programa, pero vamos a volver enseguida. Muy bien.
Bien, pues ya estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Pedro Silva, calero, y estamos hablando de esa vuelta suya de Shanghái a Sevilla en el galeón Andalucía, que por cierto yo creo que es para escribir un libro, vamos, la experiencia que tú habrás tenido ahí. ¿Tú querías precisar algo porque te corté un poquitín? Yo quería precisar que yo he sido tremendamente contestatario con nuestra forma de ser como españoles, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de entender la vida, pero que después de esta vuelta y otras vueltas que he dado por los países nórdicos y casi en el Polo Norte, pues creo que por mundo mediterráneo y por mundo griego cristiano vivimos en Andalucía en el mejor de los mundos, como conclusión a ese viaje que yo he ido por ahí y que lo he visto con todo el acidez, siempre las cosas de otros y las nuestras propias, ¿eh? Vivimos en el mejor de los mundos, por difícil que ahora esté este mundo, o lo haya sido siempre, más bien. Qué bien, y nada más. Muy bien. Bueno, pues Marco tiene la palabra, pero tengo que decir una cosa, hay 6 preguntas. Quiero decir que las preguntas tienen que ser concretas y las respuestas concretas, o si no, el sexto no llega. Marco. Buenas tardes, muy concreto. Tenía 2 preguntas, la primera me la acabo de responder porque era esa misma que acabas de precisar, y la segunda es, una vez recorrido el globo, el mundo, medio globo, ¿cómo se ven los problemas o la dimensión de los problemas de tierra desde el mar? Esa es. Bueno, esa no hay que andar medio mundo. Siempre se ha dicho en el mundo marinero que cuando se embarca uno los problemas se quedan en tierra, y eso es, si es verdad, andando por enfrente de la costa de Chipiona, imaginaros en el Índico, que se lleva uno 13 días sin ver absolutamente nada más que los atunes, que hay muy buenos atunes y se pescan y están muy buenos, así que los problemas se quedan en tierra absolutamente. Bien. Bueno, pues... Bueno, la pregunta era, en un viaje tan largo, tanto de ida como de vuelta, ¿hubo algún accidente con alguno de los tripulantes o hubo que trasladar a alguien? Yo me accidenté, el único que me accidenté por viejo y por atropellado, porque me dio un corte en la calva con una cincha y me abrí y me tuvieron que curar. Hay fotos de sangrando, pero ese fue el único accidente que hubo. Bueno, y las borracheras de rigor, lógicamente, cuando se llega a tierra, que no se pueden conceptuar como enfermedades o como accidentes. Bien, aparte gracias. de eso, ninguno. Pues Servando tiene la palabra. Yo tenía entendido que, como por lo menos has dicho, ¿no?, que llevabais unos señores cargados de ametralladoras y demás, ¿no?, para pasar todo lo que Desde Sri Lanka. Exactamente, pero yo tenía entendido que también tuvisteis asistencia de barcos de guerra españoles. Sí. No sé si fue así. Y por otro lado, yo recuerdo que hubo en una ocasión, no sé si fue en esa época o en otra, de que hubo una construcción en un astillero, no sé si era de Isla Cristina o de Lepe, y qué vinculación tenía esa nave que se construyó allí con lo que es la fundación, con los barcos que hizo la fundación. Primero, la asistencia, hay un dispositivo situado en Djibouti de la OTAN, que está constituido por todos los países de la OTAN, más los americanos, y que cuando un barco como este, español y de esta enjundia por los representativos, pues da una alegría ver una fragata española con la bandera española y un avión que lo sobrevuela uno con la bandera española, aunque lleve unos desgraciados aquellos ingleses tan caros. Y hay un dispositivo que cuando se va acercando uno a la zona más intensa, que es el Somotorra o una cosa así, una isla que está en el Cuerno de África, pues se acercan los barcos y le da una alegría de verlo. Entonces se entiende las banderas y se entiende esas cosas. Y sobre todo para lo que hace falta un barco de guerra. Y la otra pregunta es que la nao Victoria fue construida por la misma Fundación Nao Victoria y por el mismo diseñador en Isla Cristina o por ahí, y es de la misma sociedad y los mismos promotores, y la construyó la constructora que se llama Navegación y Ocio, que es una constructora de la propia fundación. Los mismos. Muy bien, Juan Lega. Pedro, en la vida aprendemos constantemente de todo lo que nos va ocurriendo, pero cuando se hacen cosas extraordinarias, como en tu caso el haber estado embarcado durante mucho tiempo en esta aventura, o en otras ocasiones que has estado haciendo travesía, ¿podrías decirnos alguna
cosa concreta, una o dos, las que recuerde o se te vengan a la cabeza de esos aprendizajes que se hacen inevitablemente cuando uno está embarcado. Pues te diría, claro, es que esta embarcación se echa de menos la soledad. Y después, en otras travesías que yo he hecho solo, pues se valora muchísimo la soledad y se ve hasta qué punto vale la soledad como ejercicio personal que estorban los demás, ¿eh? Así que la navegación, porque aunque era una colectividad, pero el barco tiene sitios donde uno, y en las guardias, donde uno, por ejemplo, en la proa, en el tajamar, o en la popa, en el balcón de popa, donde si uno quiere se puede tirar todas las horas que quiera solo, cuando no está de guardia, cuando no tiene nada que hacer. Y la verdad que esa sensación de encontrarse solo frente al mar es una sensación magnífica, porque es una especie de ejercicio espiritual. Lo mismo que hacer en solitario el Camino de Santiago, o irse de aquí a Madeira, como yo lo he hecho, y ponerte una ópera y desafiar al mar. Así que la soledad es una cosa que se da uno cuenta del valor de la soledad. No había comentado yo que precisamente Pedro es un navegante solitario, ¿eh? O sea, que es el que se va solo a Italia, por ejemplo, sí, si se le ocurre, ¿no? Que también tiene por ahí su WhatsApp, ¿no? Bueno, pues Mirla tiene la palabra. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, pero antes quiero aprovechar para felicitar a Israel Jiménez, que es nuestro cámara, que hoy es su cumpleaños, en nombre de todos nosotros los compañeros. Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego quería preguntarte, tú que has dado la vuelta al mundo de un hemisferio a otro por mar, yo lo he hecho de otra manera, en avión. Quiero preguntarte, una vez que has tenido esa experiencia, ¿el mundo es más pequeño o es más grande de lo que creemos? Yo creo que es infinitamente más grande de lo que creemos, porque no tiene nada que ver un malayo con nosotros, ni tiene nada que ver, incluso une la religión, ¿eh? Yo en las vueltas que he dado por ahí he apreciado como el mundo católico, que yo no lo soy, ¿eh? Aunque soy de cultura católica y me levanto el sombrero, es un mundo tremendamente distinto del resto de los mundos. El mundo católico tiene una alegría, tiene una forma de vivir, que no lo tienen los calvinistas, para que vamos ni lo tienen los chinos, ni lo tienen... Y eso también se da uno cuenta del valor, bueno, seguramente porque el mundo católico también está muy ligado al Mediterráneo, a la cultura griega, y que no se puede separar una cosa que la otra, pero yo creo que el mundo es mucho más grande de lo que parece, simplemente porque se encuentra uno con gente con que no se puede ni entender, y eso ya es lo más grande del mundo. Te venden la cerveza por ejemplo, pongamos por caso el licor en una especie de garita, porque está prohibido beber alcohol y tienes que ir allí y recorrer de toda la ciudad. Después el tío, si no sabe tu idioma y anda descalzo y le llegan las barbas al suelo y está lloviendo y le da una patada a un camello y se queda tan tranquilo, son mundos tan distintos que hay muchos mundos y por lo tanto el mundo es más grande de lo que uno cree. En consecuencia te pregunto, el haber estado en contacto con culturas tan diversas, ¿crees que nos hace más humanos y más tolerantes hacia las personas que son distintos a nosotros, o crees que al contrario, nos volvemos más individualistas y más exclusivistas hacia lo nuestro? Pues yo creo que depende de cada uno como sea. No creo que cambie. Yo estoy muy convencido de que vuelvo a nuestro mundo latino, es el mejor de los mundos. Hice el Camino de Santiago hace muchos años y discutía yo con unas brasileñas y le decía que el mundo lo había hecho Europa y me decía que no. Y le miré los zapatos y digo, pues mira, esos son de una marca que se vende en Madrid. Después llevo unos pantalones vaqueros, esos son americanos, que América se ha hecho con los despojos de Europa, como decía Ortega. Llevas una blusa y los chinos visten con corbata. Es decir, que el mundo lo ha hecho Europa, pero que las personas que somos tolerantes y conocemos eso, aunque estemos muy convencidos de que nuestro mundo, como he dicho antes, es el mejor, pues a mí no se me ocurriría vivir por allí, interferir ni en las costumbres, ni en la vida. Creo que te hace más tolerante, porque ves las costumbres de otros y convivir dentro, inmerso en las costumbres de otros, pues probablemente o se va uno, o tienes que convivir con
las convivencias de los demás, entre otras cosas porque nadie se mete con lo que uno hace. Y lógicamente a nadie se le ocurre en estos tiempos interrumpir las costumbres, los ritos, ni las creencias de otros. Creo que se hace uno más tolerante. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a concluir el programa, Pedro. Muy bien. Nos vamos a despedir de nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató. Creo que han tenido un buen programa. Bueno. Siempre estos programas sirven para aprender, Pedro. Bueno, sí. Siempre. Sí. Son interesantes. Sí. Y a ti, pues, te deseo todo lo mejor del mundo. Te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros, que hemos estado muchas veces juntos en tu barco. Muchas. Hemos hecho los programas en tu barco y hemos estado en tu barco muchas veces. Y además que te lo agradecemos, ese desinterés que tú tienes por las cosas y colaboras, eres un gran colaborador. Sí, bueno. Pero que este programa no es por eso, este programa porque tú has vivido una aventura que hay que contarla. Sí, es una gesta marítima que debemos de decirla, porque la gente tiene que saber que suceden otras cosas y que procedemos de una historia como la nao Victoria, hombre, que no se puede olvidar, y cosas que tú me contaste un día de batallas entre los españoles y los ingleses, que los ingleses no mencionan nunca porque los españoles le dieron una turda interesante. La batalla de Veracruz, por ejemplo. Esas cosas hay que contarlas para que la gente sepa un poco la historia. Bueno, Pedro, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Y tengo que decir un par de cosas. Una, que estos programas tienen un presupuesto de ingreso cero y de gasto cero. Quiere decir que todos los que estamos aquí trabajamos sin ningún tipo de interés económico. Nos interesa fundamentalmente hacer nuestros programas y vender, no vender nuestros programas, sino vender las ideas de los contenidos de los programas. Nos dedicamos a eso. Y ahora estamos muy felices porque precisamente en la Argentina hemos descubierto que se ven nuestros programas y que hay una emisora que nos ha pedido permiso para poner nuestros programas. Nos ha dicho, pongan ustedes todo lo que quieran, que nuestros programas es para que la gente haga con ellos lo que quiera, fundamentalmente aprender, difundir, explicar lo que pasa en el mundo. Esa es una cosa que quiero decir. Y otra es que estos programas son posibles porque está aquí el Israel, que es una maravilla, y el Juan, que es otra maravilla, en todo aquello de la imagen y el sonido, y son entregados por completo a esta causa de la información y de las ideas. Y nosotros, a nuestros oyentes y televidentes, decirles que hasta la semana que viene, que ellos conecten con nosotros donde mismo han conectado, pues nos despedimos si Dios quiere. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Intentamos desde estos programas descubrir quiénes somos realmente, pero hoy vamos a intentar recordar esos históricos que definen también nuestra forma de ser. Tenemos una historia marítima que no hemos sabido vender suficientemente. Me gustaría separar muchas gestas heroicas de las que nos precedieron, como la vuelta al mundo de la nao Victoria
o el tráfico de productos españoles en el siglo XVII desde Acapulco, México, a Manila, quiero separar esta gesta de otras en distintas islas. De Filipinas pasamos a Singapur, pasando por enfrente de Sumatra, de Borneo. Singapur es Malasia, bueno, está en la península de Malasia. En Singapur estuvimos, creo que fueron 2 semanas, estuvimos haciendo reparaciones en el barco. De Singapur pasamos por el estrecho de Malaca y cogimos el Índico Oriental y paramos en Ceilán. Estuvimos en Ceilán, tuvimos lo menos 3 semanas, un sitio interesantísimo. De Ceilán fuimos a Djibouti, ya pasando por el Cuerno de África, por enfrente del Yemen, que no le deseo a nadie la travesía, porque tuvimos hasta que contratar piratas, ¿no? asistencia, que nos costó una fortuna, los 13 días que tuvimos que pagarlo en libras, con lo cual eso que tú dices que el mundo se va por ver norteamericano, pues es verdad, si no norteamericano es inglés. A mí particularmente me ofendió muchísimo aquello de tener que pagar 24.000 euros en libras y en Londres, para que subieran al barco unos 3 Rambos, como lo decíamos nosotros, con ametralladoras, bombas de mano, y pusieron el barco como una atalaya. Y después entramos en Djibouti, estuvimos 2 días solamente para repostar. Experiencias marítimas con América que no comparto. En el 2010 se terminaron las pruebas del recién construido galeón Andalucía, que llega hasta la Expo de Shanghái, al pabellón de Andalucía y de España. Tenemos un vecino de nuestro pueblo, de Gelbe, Pedro Silva Calero, un gran amigo desde hace muchos años, que es arquitecto. Y él ha participado en la construcción de este galeón, que ha diseñado mi querido amigo y colaborador de Puerto Gelbe, Ignacio Fernández Vial. Pedro Silva además navegó en este galeón desde Shanghái a Sevilla, unas 20 y tantas mil millas. Él tiene muchas cosas que contar. Vamos a conocer los entresijos de esta aventura, así como conocer también sus impresiones que pueden ser muy importantes, pero de esto vamos a hablar dentro de un momento. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Pedro Silva Calero. Hola Pedro. Buenas tardes. Encantado que estés aquí con nosotros. Igualmente, de revivir. Muchas veces has estado con nosotros. Sí, pero en la trastienda. Pero siempre has estado en la trastienda, porque quiero decirle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que nuestros programas de Confidencia en el Camarote durante un largo periodo de tiempo lo hicimos en un barco de Pedro que se llama Galbula 3. Galbula 3. Y en ese camarote de ese barco precisamente hacíamos nuestros programas y además eran muy interesantes, ¿verdad? Claro. Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que yo he anunciado anteriormente, pero antes quiero saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, desearles lógicamente que tengan un buen programa, igual que a nuestros oyentes y nuestros televidentes. Y Pedro, el tema es el que tú hayas venido de Shanghái a Sevilla, en ese barco, por Dios, que tú has participado en su construcción y que la ha hecho, pues, es un diseño de nuestro amigo Ignacio Fernández Vial. Y bueno, y yo creo que es una aventura que hay que contarla, porque nosotros también necesitamos nuestro recuerdo para saber quién somos, porque al final vamos a terminar siendo norteamericanos o algo de eso, porque nada más que vemos películas norteamericanas y gestas norteamericanas y batallas que nos ganan los ingleses y después resulta que es mentira, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Entonces, estos programas tienen que servir para poner a punto los recuerdos, ¿no? Y yo creo que tú puedes decir muchas cosas de esa travesía tan gigantesca, ¿no? De Shanghái a Sevilla. Que duró 7 meses, casi, y pasamos por una cantidad de sitios, como resumo el recorrido. De Shanghái fuimos a Taiwán, que es la China, que es la China nacionalista, allí estuvimos 2 semanas. De Taiwán fuimos a Hong Kong, en Hong Kong estuvimos 1 semana. El que quiso fue a Macao,
que está cerca y enfrente. De Hong Kong volvimos a Filipinas. Digo volvimos porque hay que subir algo y bajar luego. Se pasa muy cerca de las islas de Okinawa y de las últimas islas del Japón donde se dieron las célebres batallas de la Segunda Guerra Mundial. No se ven, pero de noche se ve el resplandor de Okinawa, que recientemente han puesto una película sobre la célebre batalla de Okinawa. Y en Filipinas pues tuvimos mes y medio.